En la clase de hoy es la lección número 4. Se refiere al capítulo 4 de Génesis. Damos gracias a Dios y le damos la bienvenida a los hermanos de la Iglesia Bautista de Guadalupe en San José, Costa Rica. Hoy vamos a ver tres aspectos, entre ellos, primero, es una ofrenda agradable a Dios. ¿Qué es esto, verdad? Esto lo vamos a dividir en tres etapas, vamos a enfocarlo en tres partes. Primero, la necesidad de adorar a Dios. Y vamos a ver qué tienen que ver las ofrendas y qué es lo que le agrada a Dios y por qué una sí, por qué otra no. Un segundo aspecto en que vamos a identificar es que Dios confronta al adorador, ya sea qué análisis él presenta y también una sentencia, ¿verdad? Qué es lo que a él le agrada y lo que no le desagrada. Lo deja muy claro y bien establecido. Y luego vamos a ver algo que es un poco, vamos a decir, un poquito oscuro, pero es parte del ejemplo que estamos aprendiendo, y es los efectos de una vida frustrada, ¿verdad? Que se refiere al odio que puede llegar a ser mortal, la rebelión contra Dios y lo que es una vida aparte, lejos de Dios, ¿verdad? Vamos a ver que en el capítulo de Génesis 3 y 4, lo que hemos estado estudiando, se ubica entre dos ríos, el río Éufrates y el río Tigris, ¿verdad? Y aquí nos damos cuenta que tiene que ver casi que con tres continentes, ¿verdad? Al sur vemos que está el río Nilo, porque aquí es la parte de África. En esta región del mar Mediterráneo tiene que ver con Grecia y la entrada a Europa, ¿verdad? Pero por aquí tenemos a Turquía. Aquí es donde se ubica actualmente lo que es Israel y está indicado ahí por Palestina. Pero en el Edén se dice que está perdón, si se dice que está dentro de los dos ríos, podemos decir que, hay dos áreas que se ubican aquí, ¿verdad? Y esto es parte de Irak, esto es parte de Siria actualmente, y ahí es donde se ubican, digamos, entra en escena tanto los capítulos anteriores como el actual, capítulo 4. Ahí es donde nosotros pensamos que tal vez se dio esta área, esta situación, así lo presenta el estudio. Y vamos a repasar un poco lo que dice Génesis 2:17, cómo es que entró la muerte, cómo es que nosotros, los seres humanos, morimos, ¿verdad? ¿Por qué fue? Y dice así, Génesis 2, del 16-17. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, aquí fue donde ocurrió la desobediencia del hombre y en este caso, Adán lo que hizo fue tomar del, de este árbol donde se decía ciertamente morirás. A partir de aquí, las personas morimos y nos volvemos al polvo, ¿verdad? Esa es la sentencia. Antes existía es el árbol de la vida también, es otro tipo de árbol que estaba en el Edén, pero a partir de este momento ya nosotros morimos. Ahora sí, ¿por qué analizamos esto? ¿Por qué tiene que ver con una muerte? Es una de las primeras muertes que se registran en en la Biblia y está en los inicios, en Génesis. Bien, la enseñanza de hoy y los objetivos es que, vean, Dios le da más importancia a la actitud del corazón que a la misma ofrenda. Entonces, es el regalo, el presente que uno trae, el presente que uno lleva a alguien para motivado por una actitud, ¿verdad? No es en sí el objeto, es lo que lo motiva, lo que trae, lo que dio la causa de eso. Y eso está en el corazón de la persona, ¿verdad? Y en cuanto a los objetivos, el estudio nos permitirá entender dos cosas. Primero, entender que una ofrenda a Dios, en una ofrenda a Dios, lo más importante es la motivación que uno tiene y que nace del corazón. Puede ser que está en nuestra mente, pero la mente es un reflejo del corazón también. También el otro objetivo es presentarnos ante Dios como verdaderos adoradores. Recordamos aquí que la última vez habíamos visto que en Génesis 3, 22, 24, ¿verdad? Nos hizo falta leer una parte.
lo voy a leer en este momento. En aquel momento el hombre había pecado, ¿verdad? Desobedeció a Dios. Y en el 22 dice lo siguiente, dice así: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, aquí hay una situación, Dios tenía un plan de recuperación para el hombre, pero de ello significaba que el hombre ya había desobedecido, estaba en pecado, y lo que tenía que hacer era apartarlo del árbol de la vida, si no, él viviría eternamente en pecado. Eso es un tema como para los teólogos, ¿verdad? Pero ya con ellos expulsados del Edén, del huerto, el Señor les dio provisiones, les dice que les dio las ropas, las pieles, ¿verdad? Y ellos ya salieron de ahí. Pero el Señor también se mantuvo con ellos y ellos pudieron establecer su familia. Al inicio del capítulo 4, dice así los primeros capítulos, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces aquí tenemos el prototipo de familia que Dios destinó para ellos, ¿verdad? Porque también los bendijo. Y Adán y Eva, ellos conocieron a Dios, caminaban con Dios, estaban en la presencia de Él. Pero después de esto, anhelaron siempre y estuvieron siempre pensando en Él. Imagínense que nada se le compara. Entonces ellos conocían directamente y anhelaban ese momento con el Señor. Entonces, aquí como vimos en el versículo 2, que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue el labrador de la tierra. Eso se presenta desde el inicio, ¿verdad? Y como hermanos, pues crecieron y cada uno a trabajar, a labrar la tierra y a sobrevivir de todo lo que Dios les había dado, encomendado. ¿Qué es lo que vamos a identificar primero? La necesidad de adorar a Dios. Vamos a ver por qué trajeron ofrendas y que Dios se agradó con Abel y por qué no fue acepto el presente de Caín, ¿verdad? En cuanto a necesidad de adorar a Dios, nosotros nos damos cuenta que está en el ser humano. El ser humano siempre ha buscado la manera de buscar algo más allá. Entonces, lo que creemos en Dios, sabemos a quién adoramos. ¿Saben? Y adoramos ¿por qué? ¿Por qué adoramos nosotros? Podemos adorar ya sea por gratitud, por reconocimiento de que el Todopoderoso que es Dios, gratitud porque nos ha salvado, nos ha librado. Cada uno de nosotros somos ejemplos de ellos, de lo que nos ha librado, nos ha salvado y el Señor continúa cada día eso. Pero hay personas que no conocen a Dios, que lo que hacen es, nunca han escuchado, en algunos de los casos, y otros han escuchado, pero no se han apartado de Él, o han postergado, que es otra manera de alejarse de Él. Y entonces siempre tendrán la necesidad de buscar adorar. Ahora, este deseo de adoración, el mismo diablo se ha aprovechado para desviar la atención, primero, de buscar otros dioses, no solamente el Dios Todopoderoso, sino buscar otros dioses. Y entre todos estos dioses está adorarse casi a sí mismo y hasta desviarlo, hasta llegar a adorar al diablo que se mencionó en el libro de Apocalipsis. Entonces, así es como termina la desviación y el deseo de adorar a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a tener esos puntos presentes. Cada uno de ellos trajo una ofrenda agradable según sus posibilidades, ¿verdad? Entonces aquí no hay mal, es una ofrenda, una gratitud que se ofrece a Dios, ¿verdad? Y vamos a pensar, ahora sí, lo otro era una imagen introductoria, pero nuestra atención debe estar basada aquí en el capítulo 4, el versículo 3 y 4.
Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vamos aquí a destacar que cada uno de ellos trajo lo que tenían, ¿verdad? Ahora, ¿por qué trajeron ofrendas? Aquí nosotros pensamos en lo que es la idea de familia. ¿Quién les enseñó a estos niños, a estos jóvenes, a ofrendar a Dios? Pues sus padres, Adán y Eva, pues conocían a Dios y estaban en contacto con Él, en la presencia de Él directamente, y aún así ellos creían, conocían y continuaban y anhelaban estar con Dios. De ellos fueron donde aprendieron estos muchachos, y en ese momento, ya el ofrecimiento, pues proviene de ahí. Entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva están en la presencia de Dios porque ellos buscaron, reconocieron y después de ahí, ya que les fue arrebatado aquella, eh, por el primer pecado, ¿verdad? Por la desobediencia, ¿ustedes creen que ellos iban a continuar desobedeciendo? Creo que el aprendizaje fue muy amplio y ellos buscaron siempre mantener esa relación y esa relación la enseñaron a sus hijos. En este caso, estos hijos hicieron algo especial, estos hermanitos, y esta ofrenda vamos a darnos cuenta de que la segunda parte, tiene que ver por qué fue agradable a Abel y por qué Caín. Hasta este momento no se sabe, no se ha presentado exactamente cuál es la razón. Y la razón, no es en sí la ofrenda, tiene que ver con la parte interior, lo que cada uno de ellos sentía, lo que cada uno de ellos pensaba, lo que decía su corazón y lo que estaba en su mente. Eso es lo que nosotros, no está descrito y no se miraba, pero vamos a ver por qué razón. El quinto aspecto tiene que ver con por qué no fue acepto el presente Caín, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí vamos a hacer un hincapié sobre esta parte de esta palabra, se ensañó. Ensañó sería eh, como que se metió en la mente de Caín y no podía pensar en otra cosa más que en eso, ¿verdad? Tanto así que decayó su semblante, o sea, le cambió la cara y no había manera. Se le metió algo en la cabeza, insistió mucho y por más que se le dijera, no entendía, ¿verdad? Entonces ahí se puede decir que se ensañó, o sea, como que se volvió, o se nubló, vamos a decirlo de esa forma. Esa es la palabra, el significado de ensañar. Y vemos aquí, ¿cuál sería la razón? La razón la entendemos en lo que es en el libro de Hebreos. El capítulo 11 habla sobre la fe, pero veamos aquí lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué es esto que era justo? Significa de que fue obediente para agradar a Dios. De alguna forma, Dios les había mostrado a estos muchachos lo que, ya sea a través de sus padres o a través de él mismo, de sus enseñanzas, de cómo debía ser ese sacrificio. Eh, Abel sí continuó y siguió al pie de las letras. Entonces, vemos que Caín, por alguna razón, no tuvo fe. Y aquí viene una recomendación sobre el capítulo número 11 de Hebreos. En el capítulo 11 en sí, en general, habla sobre la fe. En el primer versículo dice así, vean, dice, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Se está refiriendo hacia todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido en toda la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Todo lo que ocurrió y en este momento con la creación. En Hebreos ya se plantea lo que es después cuando vino Jesucristo, pero está mencionando todo lo anterior, todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Habla sobre la fe. Entonces, sabemos que por
por esa explicación, lo que guardaba Abel en su interior era que era fiel al Señor Dios e hizo como él pedía ese sacrificio. Ahora, ¿de dónde vienen esos sacrificios? Pues él fue el mismo Dios. Dios aceptó esto. Si esto no hubiera sido cosa de los hombres, Dios lo hubiera rechazado. Sin embargo, Dios estableció esto porque tiene un prototipo y el prototipo que tiene, vamos a decir, no es prototipo, perdón, es como un tipo de lo que vendría después. Lo que vendría después que era Jesucristo, su Hijo, a establecer esa relación. Entonces, ese sacrificio ya él había mostrado, pero estos muchachos, Caín y Abel, no conocían eso, simplemente tenían que dejarse guiar por las instrucciones que conocían. Entonces, Abel se agradó y Caín no agradó. Entonces, aquí vemos solamente, estas son imágenes muy interesantes para ilustrar muy bien. ¿Por qué? Porque lo que vemos aquí es la ofrenda, ¿verdad? La ofrenda es un tipo, ¿verdad? Tipo sacrificio que vendría después a pensar o a relacionarnos como tipo Jesucristo, sacrificio de su vida para que nosotros tengamos vida eterna y salvación, ¿verdad? Pero nosotros no vemos el interior, pero ya vemos que el interior de Abel era con fe y con obediencia. Mientras tanto, por el otro lado, porque el lado de Caín, pues vio muy mal esto, ¿verdad? Y de alguna forma dejó que ese sentimiento lo entristeciera y lo llevara a hacer cosas, bueno, terribles. Vamos a ver, ¿por qué razón? Vamos, en el versículo 6 dice así, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Bueno, aquí lo retomamos porque en realidad él insistió eso y eso le hizo daño a su corazón y a su mente, ¿verdad? Este es el análisis que hace Dios, pero luego hace una sentencia. Dice así, si bien hicieres, no serías enaltecido. Entonces, esta es una parte, la otra es del otro lado. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, okay, pensando en que de un lado se hiciera bien y del otro lado no se hiciera bien, o sea, fuera obediente y otro lado desobediente a lo que Dios le agrada, dice, a ti será su deseo. Es decir, si quisieras ser enaltecido, quedar bien ante Dios, este, tienen que hacerlo bien. Y de eso dice que tú te enseñorearás de él, de ese deseo que quedó complacido, que qué bonito, qué agradable a Dios lo que le puedo traer, lo que le ofrezco, a eso se refiere, ¿verdad? Pero de otro lado, dice, ¿qué pasaría si no? Entonces, si no lo hace bien, entonces ese mismo deseo se va hacia él también, del lado negativo, por decirlo de alguna forma. Entonces aquí el Señor le hace una comparación o le hace un análisis para que él pueda, vamos a decirlo, hacerlo entrar en razón. Eh, Tenemos aquí, hasta este momento, ya hemos visto lo que es la necesidad de adorar a Dios y también tenemos un aspecto que Dios confronta al adorador, ¿verdad? Cuando él le agrada algo y cuando no lo desagrada. Vamos a ver aquí la parte que no es tan agradable, pero que es un ejemplo, ¿verdad? Efectos de una vida frustrada. Eh, en esto vamos a distinguir tres aspectos. Primero, el odio mortal contra el hermano. Oiga, apenas estamos en la creación. Dios acababa de salir, no, no, habían pasado ya años, ¿verdad? Han ido expulsados, pero era la creación, en lo que Dios le agradó crear al ser humano. Pero el odio mortal, la muerte, solamente venía porque comieron del árbol del bien y del mal, ¿verdad? Entonces, así es, pero nunca causado por una persona. Hasta aquí se plantea como el primer homicidio. Después vamos a ver lo que es la rebelión contra Dios, porque también algunas veces se hacen confrontamientos, se hacen preguntas a Dios y vamos a ver cuál es esa rebelión que tuvo principalmente Caín. Y luego una vida que él tuvo como de culpable y errante.
Estos tres aspectos tenemos que tenerlo presente para lo más importante ahora en la lectura. Bueno, antes quisiera resaltar que los que somos padres sabemos que los hermanos, cuando son niños, pelean y ahí van creciendo, ¿verdad? Es parte de eso, que hay que ser equitativo. El niño normalmente quiere las cosas para sí mismo, quiere un juguete, pero eh, esto nunca imaginamos que puede llegar a crear un caos o una enemistad de muerte. Eso no debe pasar. Y aquí es donde dice que se ensañó con aquel sentimiento. Aquel sentimiento le hizo borrar todo el historial de sus padres, lo que le inculcaron, porque nunca habían visto que alguien, una persona muriera hasta este momento, que fue y casualmente fue su hermano, ¿verdad? Entonces me gustó esta imagen porque nos hace pensar de que los hermanos, aunque tengamos diferencias, aunque vayamos a tener diferencias, nunca puede llegar a dejar anidar un sentimiento que lleve a pensar mal. Estas cosas hay que bloquearlas. Como hablamos anteriormente, el pecado es un proceso, se va creando de una manera, se va hilando hasta llegar a concretarlo. En el momento que se va hilando, vamos sintiendo esos sentimientos de enemistad contra alguien, tienen que ser bloqueados, tienen que ser eliminados y ponérselos a Dios para que nos ayude, pero en nuestra mente nosotros tenemos que tomar decisión de decir, este sentimiento no me conviene, tengo que apartarlo. Bien, vamos a ver. Este es el aspecto del odio mortal contra el hermano. Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y vean, todo esto lo tenía pensado. Como hablamos, es un proceso en el cual se tenía pensado, lo había maquinado, lo había planeado. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Homicida, el primer homicidio registrado es contra el propio hermano. Esto es algo, Dios había creado toda su hermosura en la creación y hasta este momento era la primera vez que se presentaba esta escena y solamente para dejarlo y contraponerlo contra aquella imagen de los bebés. Nada puede llegar a convertirnos en esto, en homicidas y todo sentimiento que nosotros tengamos contra alguien, principalmente nuestros hermanos y en general contra otras personas, debemos de eliminarlo. Esto no le agrada a Dios, un sentimiento como este. Vamos a ver cuál es el aspecto que va en relación a la rebelión contra Dios. El Señor cuestiona y pregunta, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Imagínense, Caín era el mayor y Abel era el menor. Dios sabía lo que había ocurrido. Lo que está preguntando aquí es para que espere una confesión de parte de Caín. Si Caín hubiera sido consecuente, hubiera sido razonable, hubiera sido, le hubiera dicho la verdad, sería otra historia. Pero esto es no confrontar las consecuencias de lo que uno hace y además de eso, cuestiona a Dios. Imaginémonos, ¿por qué Dios? ¿Por qué esto? Hay muchas personas que cuestionan a Dios y es una manera de poderlo, vamos a decir, de degradar, de irrespetarlo. Porque hay personas que creen que, principalmente los ateos, que no creen en Dios y dicen, si existiera Dios, esto no ocurriría. Es una manera de aumentar vamos a decir, alejarnos más de Dios. Pero este tipo de preguntas son lo que se toma como una rebelión contra Dios, haciendo preguntas en las cuales uno desvía la atención. En lugar de confrontar el pecado ante Dios, lo que hace es como un efecto de desviar. Bueno, ya aquí viene la otra parte, ¿verdad? Este es el primer homicidio que ocurrió entre hermanos, por aquel sentimiento, por aquel resentimiento, ¿verdad? De que, de que agradó más uno sobre el otro y tenía que ver mucho con la obediencia. Esa es otra cosa. No aceptó Caín
la obediencia de lo que a Dios le agrada. No fue el objeto, fue la actitud con la cual Caín, y esa actitud, en lugar de buscar cambio, se ensañó, o sea, insistió, lo mantuvo firme, fue terco. Entonces, eso es algo que vamos a ver más en la otra parte. En esta parte hablamos sobre una vida culpable y vamos a decir que errante también. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para poder ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Aquí vemos cómo en el primer pecado Adán y Eva se apartaron de Dios, pero Caín se apartó mucho más y en lugar de enfrentar la misericordia, vamos a decir, los hechos, hubiera experimentado la misericordia de Dios, el amor de Dios, pero él insistió hasta haber llegado a cometer este acto, ¿verdad? Entonces, esta es la parte triste, pero que quedó registrado y para nosotros es un ejemplo. Bien, y aquí nosotros veamos que en realidad el amor de Dios, que lo perdona todo, que cuando venimos arrepentidos de nuestros pecados, aunque creamos que son muy grandes, el Señor los perdona y es a través de su Hijo, porque dice así Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Los cristianos sabemos que estamos sometidos continuamente a tentaciones, ¿verdad? Pero cuando pecamos, ya conocemos el camino. Tenemos que venir, aunque somos conscientes de este pecado, nosotros sabemos que el camino es volver al Señor y el Señor nuevamente en su misericordia nos perdona y restablece esa relación y esa amistad con Él. Pero aquellos que no lo conocen, ¿verdad? Siguen todavía errantes por el mundo, deseando adorar a Dios y hasta perdidos, vamos a decirlo de alguna forma, hasta que alguien les hable del Señor y que es a través del Hijo que Él estableció ese camino. Y es aquí donde nosotros terminamos de entender por qué el sacrificio de Abel le agradó más a Dios. ¿Por qué? Porque era tipo del sacrificio que el mismo Jesucristo, el Hijo, ofreció por limpiar todos nuestros pecados para que tuviéramos vida eterna. Entonces, esto en aquel momento de Génesis no, solamente Abel pudo entender eso, pero Caín no logró entender esta parte, aunque recibió toda la instrucción, su corazón dejó ser nublado y el mismo Dios quiso persuadirlo y no se dejó persuadir. ¿Por qué? Porque se ensañó con aquel sentimiento. Entonces, este es un ejemplo para nosotros a seguir, ¿verdad? Y hoy vemos aquí que el resumen, ¿verdad? Lo que vimos es que debemos repasar esto y porque tenemos una necesidad de adorar a Dios. Eh, la manera de traer ofrendas es porque tenemos gratitud hacia Él, porque a Él le agrada. Y Él le agrada, quiere escuchar de nosotros, de nuestras palabras, de nuestra mente, de nuestro corazón, aquello que brota de nosotros. No son palabras ahí ya metódicas, predichas. No, Él quiere escuchar el corazón de la persona, del, y porque Él también confronta al adorador. En este caso, a nosotros, ¿cuál es la actitud con la cual venimos a adorar, a darle gracias a Dios? Y tenemos el ejemplo también de esta vida frustrada, es la vida de Caín, aparte de Dios. Entonces nosotros, somos llamados a, pues, a disfrutar de esta vida, ¿verdad? Porque nosotros fuimos perdonados por ese sacrificio de Jesucristo.
y ya nosotros tenemos una vida nueva y también tenemos el compromiso de ir donde otras personas que andan huyendo, que andan errantes, que andan fuera del conocimiento de Dios para volver nuevamente. Dios es un Padre amoroso y así tuvo misericordia con nosotros y los tiene de otros. Y es nuestro deber poder compartir esto. Entonces, esto es de mi parte. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Cada vez aprendo mucho más. El Génesis, el inicio, es algo muy hermoso, muy bonito y vamos a escuchar las preguntas y comentarios. Entonces, nos ponemos a la disposición. ¿Qué les pareció?